Me llamo Julián y tengo 33 años. Vivo en la casa donde crecimos mi hermano mayor, León, y yo. Una casa enorme con paredes gruesas y un jardín que siempre olía a jazmín en primavera. La misma casa que mi abuela compró con lo que ganó vendiendo empanadas en la feria y que luego heredó mi madre. Mamá falleció hace poco más de un año, y desde entonces, todo lo relacionado con la herencia ha sido una cuerda tensa entre León y yo, una cuerda que le estira más y más con cada palabra disfrazada de broma. León siempre fue el favorito, o al menos así lo sentí durante toda mi infancia. Él era el carismático, el que sacaba buenas notas sin estudiar, el que sabía hablar con adultos sin parecer falso. Yo era el tranquilo, el que se quedaba en la cocina ayudando a mamá mientras los demás reían en el jardín. Nunca le di demasiada importancia, hasta que las cosas se pusieron serias. Hasta que el tema de la herencia nos obligó a enfrentarnos no solo como hermanos, sino como dos hombres con visiones muy distintas de lo que es justo. La tensión explotó en una de esas reuniones familiares donde todos fingen que se quieren mientras se sirven vino y comentan sobre el clima. Fue en el aniversario luctuoso de mamá, cuando decidimos reunirnos todos en la casa para recordarla. Había primos, tíos y hasta una vecina entrometida que nadie invitó pero que siempre aparece. En medio del brindis, León levantó su copa y dijo con esa sonrisa que todos encuentran encantadora: Julián se queda con los recuerdos, yo con la mansión. Hubo risas, por supuesto. Risas incómodas, nerviosas. Yo no dije nada. Solo lo miré, con una calma que me costó mantener. Porque esa mansión de la que hablaba no era suya. Mamá nunca dejó testamento. Legalmente, la propiedad estaba a nombre de ambos. Pero desde que ella murió, León empezó a actuar como si todo le perteneciera. Trajo a su novia a vivir sin consultarme. Organizó fiestas, mandó a pintar su ala sin decirme nada. Y yo, por respeto a la memoria de mamá, me callé. Pero ese comentario fue la gota que desbordó el vaso. Me levanté lentamente, tomé una carpeta que había dejado sobre la mesa del comedor y la abrí frente a todos. Eran recibos, documentos, comprobantes de pago con mi nombre. Entonces devuélveme lo que me debes, dije. Mi voz fue firme, sin gritar. Y en ese momento, el silencio cayó como una losa sobre todos. León palideció, pero aún así intentó reír, como si fuera una broma extendida. ¿De qué estás hablando, Julián? Del préstamo que te hice hace 5 años para tu restaurante. De las reparaciones de la casa que pagué yo solo. De los impuestos atrasados que cubrí para que no embargaran la propiedad. ¿Sigo? Algunos tíos apartaron la mirada. Mi tía Clara incluso se levantó con excusas torpes para ir a la cocina. León balbuceó algo sobre hermandad y familia, y ahí me di cuenta de que, para él, esos conceptos solo funcionaban cuando le beneficiaban. Esa noche no dormí. Me quedé revisando documentos, facturas, emails. No por rabia, sino porque algo me se había roto. No era solo la injusticia de que él se creyera con derecho a todo. Era el desprecio constante, el ninguneo sutil que venía acumulando polvo desde que éramos niños. A la mañana siguiente, mientras él aún dormía, porque claro, vivía en la casa sin pagar un centavo y sin contribuir en nada, cambié las cerraduras. Monday an Sergero antes del amanecer. También llamé al abogado. Quería hacer las cosas bien, legales. En el buzón, dejé un sobre. Dentro había una carta y copias de todo lo que había presentado para iniciar el proceso de partición legal de la propiedad. Esa tarde, cuando llegó y descubrió que no podía entrar, me llamó 10 veces. No contest. Solo le envié un mensaje: revisa el buzón. No dijo nada más por horas. Y luego, solo una respuesta: esto no se va a quedar así. Me quedé sentado en la cocina, frente a la taza de café fría, pensando en todo lo que habíamos vivido en esa casa. Pensando en mamá, y en cómo nunca quiso ver la brecha que se abría entre nosotros. Pensando en si estaba haciendo lo correcto, o si simplemente ya era demasiado tarde para arreglar algo que se había roto hacía años. Y entonces escuché su coche arrancar violentamente y alejarse. La carta que le dejé no era solo legal. También tenía algo más. Algo que sabía que lo quebraría. La carta no era extensa, pero cada palabra estaba medida. Después de los documentos legales que certificaban la deuda y las acciones que había tomado, añadí un solo párrafo, escrito a mano con tinta negra, como mamá solía escribir sus notas de cumpleaños. León, no fue el dinero lo que me dolió, fue tu manera de tratarme como un obstáculo, como si siempre estorbara. Tú dijiste que te quedabas con la mansión. Yo me quedo con la verdad. Y la verdad es que esta casa la salvé yo, mientras tú fingías que era tuya. No me debes solo plata. Me debes respeto,
y eso nunca lo pedí prestado. Julian. Pasaron 2 días sin noticias de él. La casa estaba en silencio por primera vez en años. Podía escuchar los crujidos de la madera vieja, los pájaros que se posaban en la reja del jardín, incluso el goteo persistente del grifo de la cocina que prometí arreglar 1000 veces. Me sentí raro. Vacío, sí, pero también en paz. Por primera vez, sentía que tenía derecho a ese espacio, que no estaba mendigando reconocimiento. El tercer día, él volvió. No entró. Se quedó parado en la vereda, vestido de traje, uno de esos caros que solía usar cuando le tocaba impresionar inversionistas, con un sobre en la mano. Yo lo vi desde la ventana del comedor, pero no salí. Solo lo observé mientras se debatía entre tocar la puerta o marcharse. Finalmente dejó el sobre en el felpudo, respiró hondo como si quisiera decir algo, y se fue. Esperé unos minutos antes de abrirlo. Dentro había 2 cosas, un cheque con una cifra que coincidía exactamente con lo que me debía, y una nota que decía, no es por ti. Es porque me cansé de este circo. Casi me reí. Esa arrogancia seguía viva, incluso en su aparente gesto de paz. Pero no importaba. El dinero estaba ahí. El gesto, por más torcido que fuera, también. Sin embargo, lo que me preocupaba más que todo eso vino una semana después, cuando recibí una notificación del juzgado. León estaba impugnando la posesión de la casa. Según él, yo había actuado con alevosía al cambiar las cerraduras sin su consentimiento. Que no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre una propiedad compartida. Que había vulnerado la armonía familiar, palabras textuales de su abogado. Lo que él no sabía era que, 3 meses antes de la muerte de mamá, cuando ella aún estaba lúcida, habíamos ido juntos a una notaría. Allí firmó un documento cediéndome la propiedad de la casa como agradecimiento por haberme hecho cargo de ella durante sus últimos años. León lo supo, pero en su soberbia creyó que ese documento no tendría validez, que como no era un testamento completo, se podía ignorar. Lo había ignorado, hasta ahora. Respondí legalmente, claro. No con venganza, sino con hechos. Mi abogado, que conocía bien a la familia, me aconsejó mantener todo lo más limpio posible. Sin provocaciones. Sin enfrentamientos públicos. La ley está de tu lado, Julián, me dijo. Y aunque eso me tranquilizaba, no podía evitar el nudo en el estómago cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una carta del juzgado. Lo más difícil, sin embargo, fue enfrentar la reacción de la familia. Algunos me llamaron traidor. Otros se mantuvieron neutrales, con esa neutralidad hipócrita que es peor que tomar partido. Mi prima Rocío fue la única que vino a visitarme, con una tarta de manzana y una cara de preocupación sincera. Me escuchó durante 1 hora entera sin interrumpirme, y al final solo dijo, siempre fuiste tú el que cuidaba a los demás. Ya era hora de que te cuidaras a ti. Sus palabras me dieron fuerzas. Fuerzas para seguir con el proceso. Para no doblegarme ante las llamadas lloronas de mi tía, que decía que León estaba destrozado. Fuerzas para ignorar los comentarios maliciosos que dejaron algunos parientes en redes sociales, como si yo fuera el villano de una telenovela. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. León se presentó con un equipo legal pomposo y caro. Yo fui con mi abogado y una carpeta. La misma que abrí aquella noche en la reunión familiar. El juez nos miró a ambos, leyó en voz alta los antecedentes y nos pidió hablar por turnos. Cuando me tocó a mí, no hablé de emociones. No hablé del abandono, de la rabia, de la soledad. Me limité a los hechos, los pagos, los documentos, los meses que León estuvo ausente mientras mamá enfermaba, las decisiones que tomé cuando nadie más quiso tomarlas. León intentó desacreditarme. Dijo que mamá no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó aquel documento. Que lo había manipulado todo. Que yo estaba actuando por rencor. Entonces el juez se inclinó hacia él, miró directamente a los ojos, y le hizo una sola pregunta. Señor León, ¿podría explicarnos por qué, si usted creía que tenía derechos plenos sobre la propiedad, jamás aportó un solo centavo para su mantenimiento desde la muerte de su madre? Ni en impuestos, ni en reparaciones, ni en servicios básicos. ¿Por qué? El silencio que siguió fue sepulcral. Y fue justo en ese momento que supe que ya no había vuelta atrás. León se quedó helado. Su boca se abrió ligeramente, como si estuviera a punto de responder algo brillante, alguna excusa ensayada. Pero no dijo nada. Sus ojos se movieron nerviosos, primero hacia el abogado a su derecha, luego hacia el juez, y finalmente hacia mí. Durante un instante, el aura arrogante que siempre había llevado como una armadura se quebró. Fue una grieta apenas perceptible, pero yo la vi. Todos la vieron. El juez repitió la pregunta,
esta vez con menos paciencia. Tiene una explicación, señor León. Su abogado intervino rápido, como para rescatarlo. Su señoría, creemos que estos temas pueden aclararse en el marco de la partición de bienes, no necesariamente bajo el cuestionamiento del aporte financiero. Lo importante aquí es si hubo o no una cesión legal válida de la propiedad. El juez levantó la mano, cortando la palabra. Precisamente por eso estamos aquí. Y hasta ahora, los documentos presentados por el señor Julián están en orden. Ustedes alegan que hubo manipulación. Yo necesito evidencia, no declaraciones. León tragó saliva, se ajustó la chaqueta y murmuró. No pensé que hiciera falta. Era mi casa también. El juez frunció el ceño. ¿No pensó que hacía falta? Señor León, usted vivió ahí más de un año sin pagar nada. ¿No pensó que eso afectaría su reclamo? Mi abogado me rozó el brazo con disimulo. Estaba relajado. Sabía que la balanza ya se inclinaba. Pero yo no sentía victoria. Sentía un cansancio que me calaba los huesos. Esto no era lo que quería. Yo solo quería paz. Respeto. Poder vivir en mi casa sin sentir que tenía que defenderla de mi propio hermano. El juez decidió suspender la audiencia hasta la semana siguiente, para revisión de documentos adicionales. Nos pidió que no tuviéramos contacto directo entre nosotros durante el proceso, y salimos del tribunal cada uno por su lado. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. No contest. Luego llegó un mensaje de voz. Era León. Su voz sonaba más ronca, apagada. Solo quería decirte que mamá nunca te quiso más que a mí, aunque tú lo creas. Ella solo te dejó la casa porque no pensó que yo la necesitaría. Yo tenía planes, Julián. Y tú me los quitaste. Cortó sin decir adiós. No respondí. No tenía sentido seguir cavando un hoyo que él mismo se había encargado de profundizar durante años. Me quedé en la sala, en el mismo sillón donde mamá solía leer cada tarde, y me permití llorar. No por el juicio, no por la casa. Lloré por el hermano que ya no existía. El niño con el que jugaba en el patio, con el que compartía galletas a escondidas. Ese León se había ido hacía mucho tiempo. Al día siguiente, cuando fui a recoger el correo, encontré algo inesperado. Una carta escrita a mano con mi nombre. Reconocí la letra de inmediato. Era de mamá. La había escrito 6 meses antes de morir y la había dejado con su abogado, pidiéndole que me la entregara cuando todo esto se saliera de control. Con las manos temblando, me senté en la escalera de la entrada y la leí despacio. Decía: Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque las cosas entre tú y León llegaron a un punto doloroso. No quiero que cargues con culpa. Tú estuviste conmigo cuando nadie más quiso. Yo vi lo que hiciste por esta casa, por mí, por esta familia. León es mi hijo y lo amo, pero cometí errores con él. Le di demasiado sin enseñarle a valorar lo que tenía. Perdóname por eso. No te sientas culpable por defender lo que es tuyo. Pero tampoco olvides que tu corazón es más valioso que cualquier propiedad. Su era de ti. Y si algún día, por improbable que parezca, León vuelve con humildad, escucha. Solo escucha. Te quiere, mamá. Me quedé ahí sentado, con el papel apretado contra el pecho. No supe cuánto tiempo pasó. Esa noche no dormí. Pasaron 3 días hasta que algo volvió a sacudir todo otra vez. Y no fue el juicio. Fue una visita inesperada. Eran las 9 de la noche. Estaba cerrando las ventanas cuando escuché pasos en el porche. Me asomé con cautela y lo vi. Era León. Solo. Sin abogado, sin traje, sin esa mirada de superioridad que siempre lo acompañaba. Llevaba una mochila gastada y los ojos hinchados. Golpeó la puerta suavemente. No dijo nada. Me quedé congelado en la entrada. Y fue entonces que abrió la boca y dijo algo que jamás pensé escuchar de él. Solo vine a decirte que perdí. Eso fue lo primero que dijo. No un saludo. No un puedo pasar. Solo eso. Y no lo dijo como una admisión de derrota en un juicio, sino como si algo dentro de él se hubiera rendido por completo. Su voz no tenía arrogancia. Tenía cansancio. Un peso que nunca antes le había visto cargar. Me quedé inmóvil. Había imaginado muchas veces cómo sería tenerlo frente a mí después de todo. Lo había imaginado altanero, enojado, burlón, pero nunca así. Nunca con esa mirada apagada, como si hubiera envejecido 20 años desde que nos vimos en el juzgado. ¿Perdiste qué? Pregunté, no por sarcasmo, sino porque no entendía del todo a qué se refería. Todo, susurró. León se sentó en uno de los escalones del porche sin esperar invitación. Bajó la cabeza y apoyó los codos en las rodillas, con la mochila entre los pies. Parecía más un adolescente regañado que un hombre de casi 40 años.
Me fui de la casa de Laura. Me echó. Hizo una pausa, pero no me miró. Le conté lo del juicio y se enojó. Dijo que no podía estar con alguien que pelea por una casa que nunca cuidó. Luego se enteró de las deudas, de las mentiras, de todo. Laura era su novia, la que se había mudado con él a la casa apenas murió mamá. Yo nunca tuve una relación cercana con ella, pero siempre me pareció demasiado inteligente para caer rendida a los pies de León como tantos otros. Ahora entendía por qué había dejado de venir. No tengo a dónde ir, dijo entonces, y esa frase quedó suspendida en el aire como una bomba silenciosa. Me quedé sin ahorros. El restaurante quebró el mes pasado. Nadie lo sabe, todavía. Sentí una mezcla imposible de cosas. Parte de mí quería cerrar la puerta y dejarlo ahí. Parte de mí quería gritarle todo lo que no le dije durante años. Pero otra parte, más silenciosa, más parecida a mamá, me pedía que escuchara. Solo eso, que escuchara. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté finalmente, sin dureza, pero sin suavidad tampoco. León levantó la cabeza. Tenía los ojos vidriosos. Nada, no estoy aquí por eso. Solo quería decirte que lo leí. ¿Qué cosa? La carta de mamá. El abogado me dio una copia. También me dejó una a mí. Me quedé en silencio. No sabía que mamá había escrito más de una. De repente, todo tenía aún más peso. Ella había visto venir esto. Había intentado protegernos incluso desde el más allá, como si supiera que sus hijos, los dos, iban a romperse intentando defender pedazos distintos del mismo pasado. León respiró hondo, como si le costara sacar lo que venía. No quiero pelear más. No tengo fuerzas, Julián. Hice todo mal. Desde el principio. Tú cuidaste a mamá. Tú cuidaste la casa. Tú fuiste el hijo que ella necesitaba cuando más lo necesitó. Yo estaba ocupado creyéndome importante. Me incliné contra el marco de la puerta. Algo en mi pecho se aflojaba, pero no del todo. Había demasiadas cicatrices como para borrarlas con una sola conversación. Pero lo escuché. Hasta el final. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, me voy. Solo van a decir eso. A decirte que tienes razón. Que me equivoqué. No quiero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Se puso de pie. La mochila colgaba flácida de su hombro. Bajó los escalones sin mirar atrás. Y justo cuando pensaba que ya se había ido para siempre, se detuvo a mitad del jardín, se dio vuelta y dijo: Mamá siempre decía que eras fuerte, pero nunca pensé que lo fueras tanto. Y con eso, desapareció entre la niebla suave de la noche. Me quedé en la entrada por largos minutos, sintiendo el viento en la cara, escuchando el crujido de las hojas en el suelo, con el eco de sus palabras golpeando en mi cabeza. Pero la historia no terminó ahí, porque a la mañana siguiente encontré otro sobre bajo la puerta. Y lo que había dentro cambió por completo el curso del juicio. Y no solo eso, también desenterró un secreto de familia que llevaba años escondido. Era un sobre blanco, sin remitente. Mi nombre estaba escrito con letra de hombre, letra rápida y apretada. No era de León. Al principio pensé que tal vez era algo del juzgado, pero el sobre no tenía sello oficial. Lo abrí con cuidado, sintiendo una punzada en el estómago que no supe explicar. Dentro había tres cosas: una copia de un documento notarial, una antigua carta escrita por mamá, y una nota breve firmada por el abogado de la familia. Me senté en la mesa del comedor, frente a la ventana que daba al jardín, y extendí los papeles sobre el mantel. El documento notarial era una adición al registro de propiedad de la casa, pero no era sobre mí. Era un anexo firmado por mamá 8 años antes, donde dejaba constancia de una transacción silenciosa. Ella había vendido legalmente el 50% de la casa a mi padre. Mi padre, que había muerto cuando yo tenía 12 años. Eso me descolocó. Según siempre supe, la casa había sido de mamá. Totalmente suya. Era parte de su herencia materna. Pero ese papel mostraba otra historia. Una historia que nunca nos contaron. Al parecer, mi padre había ayudado a pagar la hipoteca inicial cuando mamá atravesó un bache económico, y para proteger sus intereses, habían registrado su parte en una notaría, sin hacer mucho ruido. Y entonces vino la bomba. La carta de mamá, la que estaba doblada y guardada en un sobre más pequeño dentro del primero, era la pieza que me faltaba. Julian, si algún día lees esto, es porque decidí que mereces saber la verdad. No quise decírtelo en vida porque pensaba que solo traería dolor, pero ya no puedo cargar con el secreto. Tu hermano León no es hijo de tu padre. Lo criamos juntos. Tu padre lo quiso como suyo, pero biológicamente no lo era.
Yo cometí un error antes de casarme, un error que tu padre perdonó porque tenía un corazón noble. Durante años, intenté compensar a León por eso. Le di más, le perdoné más, quizás porque me sentía culpable. Pero ahora entiendo que ese favoritismo le hizo daño, y también te lo hizo a ti. Te pido perdón por eso. La casa que ahora te pertenece fue también el último regalo de tu padre. Y tú, hijo mío, tú sí eres todo lo que él soñó. Con amor. Mamá. Me quedé paralizado. Leí esa carta al menos 5 veces seguidas. Las palabras se me mezclaban en la cabeza. De pronto, toda mi infancia, todos los silencios, todos los gestos de mamá que nunca entendí, cobraban otro sentido. No sé ni rabia. Sentí una tristeza profunda, espesa, como una niebla que se mete en los huesos. Porque lo que descubrí esa mañana fue que había crecido bajo un techo que contenía demasiadas verdades a medias, demasiadas decisiones marcadas por la culpa. Y entendí, con una claridad nueva, por qué León siempre sintió que merecía más. Porque nunca logró construir nada por sí mismo. Porque vivió alimentado por una deuda invisible que mamá arrastró hasta el final. Lo más curioso es que, en ese momento, todo lo que quería ya no era justicia. Era paz. 2 semanas después, nos llamaron para la última audiencia. León no se presentó. Su abogado anunció que retiraban la impugnación y reconocían mi derecho completo sobre la propiedad. No dieron explicaciones. Solo firmaron los papeles. Me despedí del juzgado con un suspiro que parecía llevar años encerrado. La casa volvió a ser mía. Completamente. Pero ya no se sentía igual. Había ganado, sí, pero era una victoria amarga. Porque en el proceso había perdido más de lo que pensé. Un mes más tarde, recibí un paquete sin remitente. Dentro, había una caja de madera. En ella, una única fotografía. León y yo, niños, corriendo por el patio trasero con pistolas de agua. Detrás de la foto, escrita con marcador azul, una nota. Gracias por escucharme esa noche. Te dejo esto, porque sé que sí te importa. No vuelvo más. Pero no te Gardo Renser. Cuídate, hermano. Y así fue como terminó todo. La casa está tranquila ahora. Planté nuevos jazmines en el jardín, como los que mamá adoraba. La foto de aquella infancia que sí existió está enmarcada sobre la repisa, no como un recuerdo triste, sino como un testimonio de lo que alguna vez fuimos, antes de que las mentiras nos convirtieran en extraños. Y aunque nunca volví a saber de León, cada vez que paso por el porche al anochecer, todavía me parece verlo ahí. No como el hombre quebrado que vino a pedirme perdón, sino como mi hermano, el de antes, el que alguna vez compartió mi mundo, antes de que el mundo se rompiera.